ocurriendo en estos momentos algo que será la noticia en el mundo entero en las próximas horas. Un avión chocó, no tenemos todavía los detalles más importantes, contra las Torres Gemelas. Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 de la mañana, un Boeing de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. A las 9:03, un segundo Boeing, que también había despegado de Boston, se empotra contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85. Se hace evidente que Estados Unidos está en el punto de mira de los terroristas. En 102 minutos, 3.000 personas morirán en una serie de atentados que marcarán un antes y un después dentro y fuera del país. Wow. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. As I stand on the expressway, which is closed to pedestrian traffic, some people are already across, but there's just no way for them to. As I look down, something is, I can't. It looks like that building is going. Is that the building going down? Is that the second building of the World Trade Center going down? Yes, that is the second. That is the second tower. That is the second tower. It's a collapse. I need some water. Here, give me some water. This guy right here. Sit down. Slow breaths. Take a couple slow breaths. Building collapse. Part of the building collapsed. At least that's what I think happened. Everybody's running like. There's nobody up on 23? No, they evacuated everybody down. I heard a plane, the engine screaming, and then just an explosion. Glass, then everybody was running around. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Estoy segura de que se acuerdan lo que estaban haciendo el día que vieron estas imágenes. Y que además muy pocas imágenes, muy pocas veces se quedaron con la boca abierta mirando el televisor. A mí por lo menos eso me sucedió, me acuerdo lo que estaba haciendo y si les pregunto a ustedes, seguro que se acuerdan también. Mañana se cumplen 20 años del día que cambió la historia. Así lo titulaba nuestro grafo hace un segundo. Y eso me disparó la siguiente pregunta. ¿De qué manera cambió la historia? ¿Cómo está hoy? 20 años después. Bueno, pensemos que ha sido el atentado tanto contra las Torres Gemelas, el Pentágono, y había un cuarto avión, recordemos el vuelo 93, que fue, no se sabe cómo, si fue por los pasajeros o fue derribado por aviones cazas norteamericanos, que iba con destino o al Capitolio o a la Casa Blanca. Todavía no es algo que no se sabe, se supone que era el Capitolio. Recordemos, murieron más de 3.000 personas, pero fue el peor atentado terrorista
en la historia de la humanidad. Y a partir de eso, bueno, cambió la lógica política internacional desde el punto de vista de la seguridad en los aeropuertos y demás, y también fue, digamos, la puerta de entrada para que Estados Unidos decida nuevas invasiones. El caso de Irak, con la excusa de que había armas químicas que nunca existieron, y en el caso de Afganistán, que hoy tiene una enorme actualidad porque 20 años después se retira de Afganistán derrotado, hay que decirlo, porque los talibanes vuelven, o el movimiento talibán vuelve al poder. La verdad sí cambió la historia y creo que nadie se imaginaba un atentado de estas características. Fallaron los servicios de inteligencia que se suponen eran los más preparados del mundo, ¿no?, para frenar este tipo de ataques. Yo no sé si cambió la historia. ¿Vos decís que no? No lo sé, digo. No lo sabes. ¿Por qué determinar que hay un antes y un después? Estados Unidos invadió 2 países, Afganistán e Irak. Yo lo había hecho en innumerables oportunidades. Uno podría decir el peor ataque en territorio estadounidense. También estuvo lo de Pearl Harbor, pero era la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir en el marco de una guerra, un ataque a población civil. Ahora, yo no sé si fue el peor ataque terrorista de la historia. Yo considero que las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron atentados terroristas, fueron sobre población civil. ¿Qué es un atentado terrorista? ¿Qué es un ataque terrorista? Cuando un grupo determinado golpea a población civil o militar con el objetivo de meter miedo, infundir temor, mostrar la capacidad que se tiene frente al otro o la otra o los otros. Esto es la base de cualquier ataque terrorista, de cualquier atentado terrorista, meter mucho miedo. Por supuesto, cuanto mayor son las cantidades de víctimas, peor todavía. Ahora, Hiroshima y Nagasaki fueron sobre población civil. Y el objetivo estratégico era frenar a la Unión Soviética, meter miedo. Entonces, lo que pasa es que no solemos hablar de eso como un ataque terrorista, lo solemos ver en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, casi como algo que se hizo bien. Y de hecho, gran parte de la población de Estados Unidos considera que estuvo bien arrojar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. De hecho, la lectura oficial que se suele hacer es correcta respecto de eso. Pero esto es un matiz respecto de si fue o no el peor ataque terrorista. Sin lugar a dudas, como se lo ve al presidente Bush, él tenía que reaccionar. Sin lugar a dudas, cuando te atacan de esta manera, tenés que reaccionar. El problema era cómo reaccionar y ante quién. ¿A quién buscar? Y no lo sabían. De la misma manera que no sabían quiénes habían realizado los atentados, fueron casi a buscar, a ciegas se puede decir, a dónde se va y se ataca. Y de hecho, si uno lee minuciosamente el discurso de los políticos que estaban al frente de los Estados Unidos en ese momento, ellos van cambiando los objetivos. Porque primero dicen lo que dijo Bush: vamos a cazar a los responsables de esto. Lo mismo que dijo Biden hace 2 semanas con los ataques al aeropuerto de Kabul. Vamos a ir a cazar a los responsables de los ataques. Sí. Bueno, después resulta que no cazaron a los responsables. Hoy el New York Times publica un informe especial con videos poniendo en cuestionamiento, o cuestiona la versión oficial del Pentágono de ese ataque en Kabul, que destruyeron un auto que supuestamente llevaba terroristas, diciendo que en realidad eran civiles. Entonces, atacan como pueden a diestra y siniestra. Fueron a Afganistán porque decían, los responsables son de Al-Qaeda, pero el principal responsable, dirigente de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, era saudí. Pero Arabia Saudita era un aliado fundamental de los Estados Unidos. Y ahí quedó la duda, ¿no? Pero hasta el día de hoy. Claro que está la duda. Y además después buscaron derrocar a los talibán, que no era el primer objetivo. Yo traje un libro, la verdad lo quiero mostrar porque si bien es en inglés vale la pena, le saco el papelito, que es un análisis minucioso que hizo un estudioso Gilles Kepel, un islamólogo, como se lo llama, cientista político francés, de las diferentes entrevistas y declaraciones de Al-Qaeda, para tratar de comprender ese fenómeno. Y hay un mensaje de Bin Laden, 2 años después del ataque a las Torres Gemelas, a los estadounidenses. ¿Qué dice? Donde él dice, bueno, todo lo que padece el mundo árabe islámico frente a Estados Unidos y del que prácticamente no se habla. Juega con muchas ambivalencias. De hecho, Gabriel planteaba dudas respecto de qué pasó con ese avión. Hay todavía muchas dudas, no respecto a las teorías conspirativas, que yo no soy afecto de cómo derribaron las torres, sino quiénes fueron exactamente los responsables y quiénes qué buscaban exactamente. ¿Hay muchas preguntas? Sí.
hay algo concreto y real. Esos aviones existieron, impactaron en las torres, mataron población civil. De eso no cabe la menor duda. Bueno, hay mucha información clasificada, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, Joe Biden acaba de emitir una orden ejecutiva hace muy poco donde ordena básicamente al fiscal general a revisar, ¿no?, todo el material desclasificado y empezar a desclasificar justamente para que se haga público. La clave de esto es, bueno, qué parte sí, qué parte no. ¿Y ¿no? qué tiene ese material? ¿Y qué tiene ese material? Que muchas veces después lo revelan y no dice gran cosa. Por lo pronto, quien desclasificó imágenes inéditas son los servicios secretos de Estados Unidos y vamos a compartirlas. Bueno, estas son imágenes de lo que sucedía, ¿no?, aquel día que no se han conocido hasta el momento, el centro de operaciones, también hay imágenes del el estacionamiento, ¿no?, donde había autos, donde había limusinas blindadas y que habían sido completamente destruidas por el fuego, por los escombros, por todo lo que, bueno, estaba sucediendo, ¿no?, a raíz de este ataque terrorista. Hay imágenes también donde se lo ve a George Bush cuando llega al Ground Zero, la zona donde estaba el World Trade Center, y que hace un reconocimiento de la zona. Esta imagen, por ejemplo, no se había conocido hasta ahora. Momentos en donde capturan el instante exacto en que uno de los aviones embiste una de las torres, la segunda, ¿no?, por supuesto, porque a raíz de la primera ya los ojos del mundo se habían posicionado en las dos torres y por eso es que, bueno, se ve en vivo y en directo. De hecho, la transmisión televisiva es en vivo y en directo, el ataque a la segunda torre. Exactamente, los primeros datos que surgen en el momento, yo me acuerdo, bueno, como decías vos, todos nos acordamos qué estábamos haciendo en ese momento, pero el primer anuncio que se hace es que una avioneta se había chocado contra la primera torre. Claro, porque ¿a quién se le iba a ocurrir ir a un avión de pasajeros tan gigante? Exactamente. Y recordemos que las una avioneta que la pifió. Que la pifió, que le erró, exactamente. Se hablaba incluso de un deportista, no sé, una cosa rara. El World Trade Center había sido víctima de otro atentado en el año 93, si no recuerdo mal, en el estacionamiento, ¿no? Pero no había pasado ni punto de comparación. Se había con acusado a un egipcio en ese Exactamente, momento. ¿no? Pero bueno, el dato acá es que estos elementos desclasificados son imágenes por ahora. El tema es la otra documentación que tienen los servicios de inteligencia norteamericanos, que no sé si algún día la vamos a conocer. En Estados Unidos existe lo que se llama la ley FOIA, Freedom Information Act, que es por la cual cualquier ciudadano puede pedir que se desclasifiquen documentos de acuerdo a un tiempo prudencial, Sí. ¿no? Bueno, la verdad es que cuando eso se desclasifica, muchas veces lo que te encontrás es que está todo tachado y es imposible dar con los elementos claves para saber realmente qué es la información que manejaron los servicios de Bueno, inteligencia. por eso lo metieron preso a Julian Assange. Claro. Por haber mostrado documentos que por lo general no desclasifican. Los famosos Wikileaks. Exactamente, los famosos Wikileaks, donde mostraba claramente las torturas en Afganistán y en Irak, que no se quería que